Buenos días, qué gusto encontrarnos de nuevo en este amanecer de mitad de semana y juntos continuar reavivándonos por la palabra del Señor. Gracias por conectarse cada día. Recuerde compartir el enlace de este video, déjenos también su like y no deje de ver las preguntas del día. Temas especiales que están aquí mismo en este nuestro canal. Antes de continuar con nuestro estudio, le invito para que iniciemos en oración. Mi Señor, gracias Padre por este día que nos regalas, por la nueva oportunidad, por la vida, por tus cuidados. Estoy junto a mis amigos iniciando este estudio, rogándonos de sabiduría, entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. A medida avanza el libro de Génesis, ahora con nuestro estudio de la vida de Jacob y su familia, podemos darnos cuenta cuán frágiles somos y cómo nuestras malas decisiones pueden ir haciendo daño a medida transcurre el tiempo también. Hoy, el capítulo número 35, después del incidente trágico sucedido en Siquem, dice desde el verso 1, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos, y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel. Él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar, y llamó al lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Se veía la necesidad de hacer cambios en la familia, aunque muchos surcos profundos ya había en ella. Para que haya una renovación espiritual en nuestra vida y familia, hay que quitar los ídolos que tengamos acariciados en la vida de cada uno y también como familia. El comentario bíblico Andrews en la página 214 dice, el ocultamiento o enterramiento no está expresado con el verbo que normalmente se expresa para sepultar, que es el verbo cavar. Esto en referencia a los ídolos que enterró Jacob, sino que se utiliza el verbo tamán, que puede indicar la desaparición o caída en desuso. Los dioses sobre los cuales se había sentado Raquel, supuestamente contaminados con sangre menstrual, por fin estaban siendo descartados. También el lenguaje cultural del pasaje sugiere la idea de que el grupo familiar de Jacob había de ser una familia sacerdotal, pues estaba recordando y se daba cuenta el patriarca la promesa dada a Abraham, a Isaac y a sí mismo, al ser llamados a ser un pueblo especial de Dios, para ser santos e impulsados por una misión. Entonces se obra esta purificación de los ídolos
y Jacob hace un altar. Pero de repente en el verso 8 hay un giro inesperado en el relato. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alón Bacut. ¿Quién era esta dama? También el comentario dice al respecto: este verso contiene la sorprendente noticia de la muerte de alguien que no había sido mencionado por nombre anteriormente en el relato. Débora, la nodriza de Rebeca, murió en Betel y la sepultaron a la sombra de la encina, donde el artículo definido indica que era uno de los puntos de referencia en Betel. La presencia de Débora puede deberse a la ausencia de Rebeca, ya que el libro de Génesis no brinda la noticia del fallecimiento de Rebeca. Y después de la muerte de esta, la nodriza de Rebeca, continúa desde el verso 9 hasta el verso 14, Dios vuelve a recordarle a Jacob que su nombre había sido cambiado por Israel, y también vuelve a recordar el pacto que había hecho Dios con Jacob, recordando así también que Dios es Dios de pactos. Desde el verso 16, después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Betel. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Estos dos nombres, Benoni, quiere decir hijo de mi tristeza, mientras que Benjamín, hijo de la mano derecha. Así murió Raquel, la amada por Jacob. Y también el comentario en la página 215 expresa: podemos ver lo irónico del antiguo reclamo de Raquel a Jacob: dame hijos, o si no me muero, en el capítulo 30, verso 1 de Génesis. También podemos darnos cuenta nosotros mediante este relato el poder de las palabras. Debemos tener mucho cuidado con las palabras que decimos, que expresamos sobre nosotros y sobre los demás. En el verso 22 hay otro acontecimiento trágico. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12, y desde el versículo 23 hasta el 26 se narra los hijos de Jacob con cada una de sus madres. Pero sobre el relato del verso 22 también podemos leer en el comentario: Rubén tuvo relaciones sexuales con Bila, la concubina de su padre. Bila, sirviente de Raquel, fue madre de Dan y Neftalí. Una vez que perdió la protección de Raquel, representaba un trofeo codiciable para Rubén, que estaba ansioso de poder. Esta acción perturbadora, que las tradiciones rabínicas consideraron suficientemente ofensiva como para prohibir que se la tradujera en la sinagoga, tenía por propósito afirmar su liderazgo en el clan y establecer su derecho de primogénito. Como uno de los hijos de Lea, también es muy posible que Rubén
se haya criado escuchando el desdén de Jacob por su madre Lea. Y en cuanto a Jacob, el texto nos da la impresión de un hombre anciano y quebrantado, incapaz, sin voluntad para disciplinar a sus hijos. Sea cual fuere la razón, Rubén incurrió en este grave pecado tomando la mujer de su padre para sí. Y ahí también nos damos cuenta cómo en nuestros hijos van marcando nuestros errores, nuestras malas decisiones. Y si no buscamos a Dios, tanto nosotros como aquellos que fueron marcados por nuestros errores, entonces en el futuro va a haber dolor y tragedia. El capítulo culmina en los 3 últimos versículos, desde el 27. Después vino Jacob a Isaac su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu, y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Así se termina la narración referente a Isaac y también referente a Jacob, para dar paso desde el capítulo número 37, la narración del escogido de Dios, para hablar acerca de José. Hoy caminemos con el Señor. Hoy pidámosle al Señor que nos ayude a sacar todos aquellos ídolos que estén impidiendo nuestra adoración y sobre todo la felicidad en nuestra vida y en nuestro hogar. Y recordemos sobre todo que Dios es un Dios fiel, que cumple su pacto y nunca está lejos de nosotros. Mi Padre, gracias por la bendición que nos das de iniciar este día junto a ti. Gracias, Señor, porque en ti podemos ser nuevas criaturas, porque tú quieres renovar nuestra vida, renovar nuestros hogares, porque en ti podemos ser felices. Señor, si hay alguna mala decisión del pasado que aún hoy está trayendo dolor, tragedia, miseria a nuestra vida o a la de los que amamos, Padre, ayúdanos a que esto pueda cambiar y que cada uno de nosotros, acercándose a ti, haga un pacto especial contigo para un cambio de vida, una renovación, Señor. Queremos ser renovados en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Queremos reflejar su carácter en nosotros. Por eso rogamos, Señor, confiando en ese poderoso nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga y guarde. Tenga un bendecido día.